Defensa de las políticas sociales, defensa de lo que llamamos y hemos conversado aquí sobre la identidad nacional. Pero para esto el presidente ha convocado que es importante que lo sigamos acompañando de manera electoral. Ahora para las elecciones, que también lo veíamos allí del 20 de mayo. ¿Cómo está la organización social del movimiento Somos Venezuela? Bueno, en realidad eso, quien conoce las estructuras profundas de eso es Delcy Rodríguez. Yo únicamente estoy en un sector, y entonces es un sector que se dedica a una labor fundamentalmente intelectual, de compilación de datos, estudios, etc. El aporte doctrinario para este movimiento Somos Venezuela, para no confundirlo simplemente con una opción electoral más, sino que esa caracterización, ¿qué hace de específico, de especial al movimiento Somos Venezuela frente a otras opciones electorales? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, no es una opción partidista, porque es un movimiento social. En segundo lugar, se está ocupando de problemas sumamente importantes, tales como, por un lado, la identidad nacional, por el otro lado, los intelectuales, las redes de intelectuales. La gente piensa que los intelectuales son un pequeño grupito mínimo de personas supuestamente muy presuntuosas, etcétera, muy creídas, y que no hay que hacerles caso. No, resulta, si uno ve las estadísticas actuales de la ocupación, eso está en el Instituto Nacional de Estadística, más o menos la mitad de la fuerza de trabajo de Venezuela es de trabajadores intelectuales, en el sentido de que son personas que trabajan más elaborando símbolos y transformando, interpretando información que con el esfuerzo físico. Dentro de ellos están, por ejemplo, administradores, está comerciantes, está profesionales de la educación, profesionales de las comunicaciones, del entretenimiento, etcétera. Es importante, la mitad de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo de Venezuela anda como en unas 14 millones de personas. Entonces son más de unas 7 millones de personas y hay, bueno, problemas muy específicos dentro de ellos. Fíjate que Venezuela ha multiplicado de una manera extraordinaria las capacidades educativas. A mí me encanta citar siempre esas estadísticas. Venezuela venció el analfabetismo. Eso lo dice uno en algún país latinoamericano y lo aplauden, más que por Venezuela, por criticar al gobierno de ese país que no lo ha hecho todavía. 1 de cada 3 venezolanos está estudiando. 1 de cada 9 está estudiando en educación superior, es decir, casi todo en institutos gratuitos. Ahora, toda esa gran cantidad de personas ha hecho el esfuerzo de formarse, de educarse, y busca una colocación en la vida nacional consona con sus capacidades. El problema es que ofrecerle un lugar a todo eso requiere un país en pleno desarrollo y un país además que tenga conciencia de la importancia del trabajo intelectual. Entonces, si no se produce eso que llaman disonancia de estatus. Un ingeniero, por ejemplo, manejando un taxi, no se debe sentir cómodo, a menos que sea un taxista muy divertido, como el de la película de Robert De Niro. Entonces, y en parte la emigración que hay en Venezuela, que es en realidad muy pequeña. Venezuela no está entre los países con grandes tasas de emigración. En absoluto, es una emigración de personas muy jóvenes y de personas con alta formación profesional, prácticamente toda costeada por la comunidad venezolana. Entonces es un tema bastante sensible. Es decir, ¿cuántos son los trabajadores intelectuales? Bueno, eso está en parte en las estadísticas del INE. ¿Cuáles son sus problemas específicos? ¿Cómo se podrían resolver? ¿Cómo hacer que a sus capacidades correspondan oportunidades igualmente abundantes y bastante bien remuneradas? ¿Cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus angustias? Yo creo que ese es un tema en lo que a mí me concierne bien interesante y que yo estoy trabajando en él también desde hace años. Muchas de estas cosas tienen vieja data. Pero siempre es de actualidad, porque fíjense que ahora mismo hemos recibido desde la mediática internacional muchas críticas, sobre todo los temas que usted hace mención del éxodo de los venezolanos, ¿no? Y tratan, incluso veíamos a lo que hemos denominado la OEA por cuotas, que es el Grupo de Lima, que no pudo constituir una decisión contundente contra Venezuela y ahora se manifiestan en los países de manera aislada.
a hablar constantemente del éxodo de los venezolanos. En esas investigaciones que usted está haciendo y desde este tema que estamos conversando de la identidad nacional, ¿cómo define usted al venezolano de hoy en día? Mira, el venezolano de hoy en día es un venezolano, ante todo, su primer rasgo, la solidaridad. Es sumamente solidario. Además es un venezolano abierto a la innovación y a lo nuevo. Es un venezolano que no es discriminador. Fíjate los torrentes inmigratorios que ha aceptado el venezolano. Por una parte, en los años 50, con una población que teníamos cercana a los 6 millones de habitantes, hubo 800.000 inmigrantes europeos. Y todo eso transcurrió sin un solo incidente ni racista, ni xenófobo, ni de discriminación que valiera la pena comentar. Actualmente, bueno, de un país vecino, nada más de ese país tenemos 6.500.000 inmigrantes, quizás más. ¿Ha habido grandes problemas? No. ¿Se los discrimina? No. En todas las misiones sociales, más o menos la quinta parte de las viviendas que hay o de las facilidades son para esos grupos de personas recientemente inmigradas. Ahora, fíjate tú que en ese sentido, nada más, si tomamos en cuenta los habitantes de ese país, 1 de cada 5 o 6 habitantes de Venezuela tendría un origen próximo en ese país extranjero. Bueno, es Colombia, ¿verdad? Colombia, sí. Porque nada más de Colombia, no estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, del Cono Sur, etcétera, del cual tenemos grandes comunidades a las cuales siempre hemos tratado en condiciones de igualdad, de respeto, de fraternidad, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las cifras reales de la emigración al exterior? Desde luego, la oposición las infla. Si nos basamos en las cifras que dan los propios países que reciben esa inmigración, la cosa no pasa de 1,5 millones de emigrados. Entre los países que más reciben emigración, que son Estados Unidos, España, México, Colombia ha hecho mucho ruido con eso, pero la emigración hacia allá es muy pequeña y en su mayoría es de colombianos que habían ingresado a Venezuela. Algunos se habían nacionalizado, otros no, pero están regresando a su país de origen. No es que sea que se están yendo los venezolanos, es decir, una cantidad de personas que simplemente están volviendo a Colombia. Curiosamente, los colombianos los discriminan mucho. Les dicen venecos, les dicen que las facilidades sociales no son para ellos, etcétera. Ha habido episodios de violencia y de discriminación que son sumamente extraños a la manera de ser de los venezolanos, ¿no? Entonces, la emigración nuestra no es significativa. No estamos entre los países con mayores tasas de emigración del mundo. Pero sí, la poca emigración que tenemos es muy valiosa porque es de jóvenes y de jóvenes a quienes Venezuela ha formado gratuitamente, le ha dado una educación de 3er y 4.er nivel a veces a costa de la comunidad venezolana y que sería mejor que trabajaran fructíferamente dentro del mismo país que los formó y los educó. ¿Usted considera entonces que sería una necesidad del Estado hacer una campaña que fomente que el venezolano se quede en Venezuela, que trabaje en Venezuela? Sí. Fíjate, unas encuestas que hizo el GIS 21, una entidad de estudios sociales, lamentablemente está descontinuada actualmente, pero esto fue hace como 3 o 4 años, la encuesta en JUVE 2013. Bueno, la inmensa mayoría de los encuestados en una encuesta juvenil no tenían planes de emigrar ni veían que en su futuro debiera haber un viaje a otro país para establecerse en otro sitio. Es decir, la mayoría tenía la idea de quedarse en Venezuela, pero sí es bueno hacer programas en el sentido de fomentar la sensación de la venezolanidad, la lealtad hacia los valores venezolanos. Fíjate que en Venezuela, en los años 90, fueron eliminados de educación primaria la historia, la geografía y la formación cívica de Venezuela. Y en una época cualquier mención de lo nacional era de mal gusto, pues. Pero nosotros estamos hablando de este movimiento Somos Venezuela, de la inclusión que el movimiento como sí implica. 84% de los venezolanos está a favor del diálogo, según las cifras de Interlace. ¿Qué significa eso en este momento donde un movimiento como este nace?
Bueno, mira, que 84% de los venezolanos está por la paz. Es decir, la idea no es que vamos a matarnos porque tengamos una diferencia ideológica o partidista. Afortunadamente, la sociedad venezolana es sumamente tolerante, no tenemos rencillas por razones religiosas. Hay problemas de discriminación racial, pero no han sido tan fuertes y tan terribles como en otros sitios. Entonces, la idea fundamental de la democracia es que podemos entendernos, podemos intercambiar argumentos en vez de balas, y entonces a través de ese intercambio de argumentos hay un factor decisivo que es la mayoría. Puede que yo sepa, yo soy el que tengo la razón, pero si la mayoría dice lo contrario, pues en las cuestiones sociales y políticas hay que aceptar lo que dice la mayoría. Ese es el principio de la democracia. Entonces, mientras exista el funcionamiento de esos principios fundamentales, diálogo y prevalencia del criterio de la mayoría, hay democracia. Si no, lo que hay es la preponderancia de un sector mínimo sobre la voluntad de los demás. Y el pueblo venezolano también es profundamente democrático. El pueblo venezolano no cree en oligarquías, no cree en superioridades de rango. El pueblo venezolano cree, yo siempre lo digo, en la competencia demostrada. Si el pueblo venezolano ve que alguien sirve para una cosa y lo demuestra, perfecto, cree en él. Ahora, que le venga a decir que yo soy superior porque pertenezco a tal estamento, a tal raza, a tal alcurnia, etcétera. El pueblo venezolano se ríe de eso. Entonces, bueno, dentro de esos principios yo creo que se puede desenvolver una sociedad razonablemente segura de sí misma y capaz de lograr sus objetivos. Esa es la idea.